Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y partiéndose él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él era uno de los 12 gallanas. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Esta semana, en Palabras de Vida Eterna, Julio Quirós, de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, México, nos comparte un estudio referente a un varón elegido por Dios para continuar la obra del profeta Elías, dejando todo para obedecer y atender el llamado, convirtiéndose en un profeta, mostrando el poder y la misericordia de Dios a través de los milagros. Eliseo. Andrés Speaker dijo una frase que me gustó mucho para el siguiente personaje del cual vamos a estar hablando y dice así: cuando tomas un riesgo con Dios, no hay fracaso que te pueda derribar. Podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, donde Eliseo es llamado y dice así: y al partir él de ahí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él. Y él estaba con la última, y pasó Elías junto a él, y echó sobre él su manto. Entonces dejó él los bueyes y fue corriendo tras Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y lo dejó y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, y la dio al pueblo, y la comieron. Después se levantó, y fue tras de Elías y le servía. Una de las costumbres que se tenía aquel tiempo es que cuando un profeta enviaba su manto, lo lanzaba hacia ti, es que era un llamado de Dios hacia tu vida, poder tener el ministerio y poder suplir esta labor de profeta. Y vamos a Eliseo, el cual, ¿por qué es que mencioné la frase anterior? Y es que tenía muchas cosas que arriesgar Eliseo con Dios. Eh, Carnalmente era un hombre bastante próspero, y espiritualmente creo también, ya que su padre era un agricultor, el cual tenía bastante dinero. Al hablar de yuntas de bueyes y hablar acerca de tierras, pues tenía que ver con prosperidad el cual tenía en su vida. Pero ¿por qué digo que espiritualmente también? Porque podemos ver que su padre era uno de los hombres en los cuales servía a Dios constantemente, y su fe se había mantenido en Dios, no en Baal como comúnmente el pueblo lo estaba haciendo, adorando a dioses ajenos. Y podemos ver varios puntos en este Primera de Reyes, capítulo 19, que quisiera comentarte y que pudiéramos poner énfasis en aquellas cosas en las cuales Dios quiere hacernos entender y saber acerca del llamado de Dios hacia nuestras vidas. Y es que Dios, su llamado hacia nosotros puede ser en medio de lo cotidiano. Vemos que Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes en Primera de Reyes. Esto muestra que no estaba ocioso, sino trabajando fielmente. Dios se fija en personas que son responsables en lo que tienen en sus manos. No necesitamos esperar momentos especiales, hermano, para que Dios nos use. Él nos llama mientras somos fieles en lo común. ¿Y a qué referimos en común? Pues aún llámese ama de casa, que normalmente lo toman y se menosprecia comúnmente. Oye, ¿si a qué te dedicas? No, pues soy ama de casa. Pero realmente delante de Dios es una labor en la cual Él honra y aprecia bastante, ya que estás formando a la siguiente generación, hermano. ¿Qué tal en tu trabajo? Con la fidelidad, con tu testimonio ante los demás, ¿cómo contestas? ¿Con qué paciencia lo haces? ¿Cómo entregas tu trabajo y con qué calidad lo haces? ¿Cómo llegas a tu trabajo? Si llegas tarde o llegas fielmente. Si eres la primera que sale corriendo o eres la que constantemente estás fiel en tu línea o tu área de trabajo. ¿Sabes? Parece algo sencillo, es insignificante, pero aún lo podemos ver en los hombres, que los puestos en los cuales normalmente asciende la gente es aquella gente que es fiel en lo poco, porque los jefes saben que en aquel gran puesto que van a poner a la persona también lo será. Dios, ¿sabes? Es un Dios en el cual no busca gente que esté sin hacer nada.
o que vaya a un lugar especial o a una iglesia especial y esté sentada solamente escuchando. Utiliza a aquellos hombres que en aquellas simples labores y que en las cuales son fieles, les manda llamar. Y lo podemos ver en Eliseo, un joven el cual honraba a sus padres, los amaba, trabajaba y sin duda fue enseñado desde muy joven en la fe de Dios. Hoy Dios nos puede llamarnos en medio de nuestros trabajos o en la escuela y en la familia. Lo importante no es dónde estamos, sino nuestra disposición para escuchar su voz. ¿Qué otro punto podemos ver? Es que el llamado de Dios requiere decisión inmediata. Cuando Elías pasa y le echa su manto, Eliseo entiende que era un acto de transmisión de ministerio inmediatamente y corrió tras Elías. Cuando Dios toca nuestro corazón para servir, para cambiar algo en nuestras vidas debemos actuar. Postergar la obediencia es un riesgo, porque el corazón se enfría y la oportunidad puede perderse. ¿Y por qué digo esto? ¿No te has dado cuenta, hermano, que cuando estás en la iglesia, y no hablando específicamente de algún ministerio, sino de algún cambio que Dios quiere que hagas en tu vida, en el momento parece muy llamativo y algo en lo cual Dios te redarguye y está llamando, casi aventando su manto hacia ti, haciéndote saber que quiere que tú trabajes como ministro delante de Él en tu vida personal, cambiando tu mala forma de hablar, de vestir, de pensar, de actuar? Sin embargo, lo postergamos, no ponemos atención y pensamos que es algo, sí importante, pero que en el momento no le tomamos tanta atención. Sin embargo, el riesgo de esto es que el corazón se haga duro, hermano, y empiece a traer más problemas en un futuro. Igualmente en el llamado de Dios es algo difícil, pero es algo imperioso cuando Dios llama a tu vida, que le llames en algún área de tu vida o en sí mismo en algún ministerio. No pierdas la oportunidad, hermano, cuando Dios está llamando. ¿Qué otra situación podemos ver en este pasaje? Es que seguir a Dios implica dejar atrás lo viejo. Y dejar atrás lo viejo es algo muy difícil en muchos sentidos y voy a comentarte por qué. Porque Eliseo no solo siguió a Elías, sino que tomó una decisión radical. Mató los bueyes, rompió el arado y con eso dio un banquete de despedida. Con eso aseguró que no tendría cómo volver atrás. Y el seguimiento a Dios implica cortar con aquello que nos ata, sean seguridades económicas, podemos decir, o hasta inseguridades de nuestro pasado, pecados o dependencias. Y muchas veces queremos seguir a Cristo, pero sin soltar lo que nos detiene. Dios nos llama a una entrega sin reservas, una vida que no guarda planes de escape al pasado. Oh, es que si sirvo a Dios, ahora ya no voy a poder ya no voy a poder hacer este pequeño vicio que estaba ocultando. Ya voy a tener que dejar ciertas amistades, ya voy a tener que dejar cierta forma de hablar o de pensar. Y es algo en lo cual Dios dice, necesito que dejes atrás lo viejo. Necesito que me sirvas y no solamente como un ministerio normal, sino simplemente aún desde el llamado, desde que fuiste llamado mi hijo, desde que el momento que te adopté como mi hijo por medio de Jesucristo, necesito que dejes tu viejo hombre. ¿Sabes? Me hace pensar en cuanto específicamente al ministerio de Eliseo, y es que tuvo que dejar atrás la vida económica también, sus comodidades, y es el siguiente punto en el cual quiero comentarte, y es que el llamado también pide sacrificios personales. Eliseo venía de una familia próspera, tenía 12 yuntas y era una señal de riqueza, como te había comentado. Sin embargo, decidió dejar todo para seguir el plan de Dios. Seguir a Dios significa ponerlo por encima de la comodidad, la estabilidad y hasta los afectos familiares. Pues nada más ponte a pensar el hecho de decirle a Elías, oye, dame chance, déjame voy y me despido y arreglo esto y prácticamente si lo puedes ver así, él le dice, oye, pero pues yo qué, o sea, yo no tengo nada que ver, Dios me dijo que te llamara, o sea, no pienses que yo soy el que está haciendo esto, no es un proyecto mío, es de Dios hacia ti, ve a hacer lo que tengas que hacer. Hoy el Señor nos pide renunciar a veces a tiempo, sueño, dinero o proyectos personales con tal de ponerlo al primero. La recompensa no es terrenal, sino eterna. Por eso es que te decía la primera frase que te comentaba, que arriesgarlo todo por Dios es algo importante, es algo bueno. Y por último, quiero decirte que el servicio que tuvo Eliseo con Elías es algo interesante cómo comenzó.
y que no pensaríamos muy comúnmente hoy en día y no pasa hoy en día casi. Y es que el servicio inicia con humildad. El texto termina diciendo, y se levantó y fue tras Elías y le servía. Antes de ser profeta poderoso, Eliseo aprendió a ser siervo. No comenzó como un protagonismo, sino con disposición de aprender. Lo podemos ver en 2 Reyes capítulo 3, en el cual dice que Eliseo vertía agua sobre las manos de Elías. Muchas veces anhelamos ministerios visibles, pero Dios nos prueba en lo oculto. Ayudar, aprender, servir en la iglesia, tal vez hasta lavar los baños. La grandeza espiritual no se forja en la humildad. La grandeza espiritual se forja en la humildad y la fidelidad en lo pequeño. Es necesario, hermano, comenzar a aprender, ser humilde y saber que hay hermanos con mucho más experiencia y más sabiduría que han pasado por muchas etapas en su vida en las cuales nosotros aún no lo hacemos. Han sido utilizados por Dios y han experimentado la gracia de Dios en sus vidas y sus matrimonios y ministerios. Pero normalmente no estamos dispuestos a tomar un tiempo antes de iniciar un ministerio a aprender de sus vidas y de cómo podemos servir a Dios fielmente. Procuramos predicar, evangelizar, aconsejar y empezar a hacer ministerios en los cuales las demás nos puedan ver, pero Dios nos hace énfasis en este hombre Eliseo. Necesita ser humilde primero, ser enseñado, aprender a servir a los demás, para que en un futuro que te sirvan a ti, no te exaltes, no sea levantado tu corazón, sino entiendas quién eres, de quién vienes y a dónde vas. Espero que este personaje haya sido de bendición como lo fue para mi vida. En resumen, quiero decirte, hermano, que el llamado de Eliseo nos enseña que Dios nos llama en lo cotidiano. Demanda una respuesta inmediata y exige a dejar el pasado. Implica sacrificios y comienza con humildad. Dios te bendiga. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición, y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.